No podía ir a Egipto si no dejaba de tenerle miedo a mi expansión y en este video te voy a contar todo lo que hice para lograr ir. Egipto fue un viaje que me duró todo el año 2025. Yo dije que sí en enero del 2025 y viajé en agosto del 2025 y literalmente duró todos esos meses el viaje. Un viaje comienza cuando vos decís que sí, cuando decís, ok, voy a hacer esto, voy a impulsarme hacia ese lugar, ese destino me está llamando. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Comprar una casa, cambiar de trabajo, puede ser cualquier cosa, pero es eso que te está llamando, eso que te está como trayendo y diciendo, hola, acá hay algo. ¿Y qué hizo este viaje? Literalmente fue una de las cosas más épicas que me han pasado en la vida. Fue confrontarme a mí misma con mi propia realidad, con mi propio juego de las apariencias, con mi propio miedo a expandirme, a crecer, a hacer algo que nunca había hecho, a pagar e invertir en algo que para mí iba a ser un cambio de identidad, que iba a ser un cambio muy grande, que iba a poder cruzar esa frontera otra vez, cruzar el Atlántico, ir a un continente que nunca había ido, explorar como este juego de las apariencias desde otro lugar. Y fue algo muy expansivo, lo cual yo tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque siempre nos ocurre de que le tenemos miedo a nuestra luz, a lo que nuestra luz puede ser. Y al fin y al cabo somos nosotros quienes frenamos nuestra expansión. Entonces le tenía que dejar de tener miedo a mi propia luz, a mi propia expansión para poder ir a Egipto. Y en este viaje, en este video, te voy a contar un poco cómo fue esa experiencia para mí y qué fui haciendo para poder encontrarme con ese nivel de expansión, con esa identidad, con esa versión de mí que yo necesitaba hacer para lograrlo. Como les decía, se trata literalmente de una versión vieja y una versión nueva que colisionan y dicen, bueno, ¿quién gana? Pero al fin y al cabo no es una pelea entre quién gana o no, sino cómo vas transitando ese camino entre identidad vieja y la identidad nueva, que es la capaz de sostener ese viaje materializado en la densidad. Obviamente ese viaje a Egipto ya existía en todas las dimensiones de mi espiritualidad, en todo, ya todo existía en Egipto. Mi cuerpo, mi espíritu ya estaba en Egipto, solo que había que materializarlo, densificarlo, y ahí estaba la cuestión, donde mi identidad pasada decía, qué miedo, me quiero morir, y de repente mi identidad nueva era como, dale, hagamos, ¿qué hay que hacer? Cuando me llegó la propuesta en enero 2025, yo no tenía ninguna duda que tenía que ir a ese viaje específico con esas personas, a ese retiro, porque fue un retiro espiritual, no es que yo fui sola a Egipto. Me llegó la propuesta de un grupo de personas que íbamos a ir todas a Egipto en agosto, que iba a ser un retiro espiritual sumamente para ir a conectar con los templos, con la energía, con los dioses, con toda la energía de la divinidad que tiene Egipto, con toda esa ancestralidad que tiene Egipto, tanto humana como energética. Mi espíritu me decía que sí, mi miedo me decía que no, y yo lo que hice fue escucharlo a los dos. No es como niego que tengo miedo, pero tampoco le voy a decir a mi espíritu que no, porque mi espíritu es el que me está bajando esa información, me está diciendo, dale, vamos, metele. Yo sentí que al ir a Egipto viajé con las dos versiones. La versión que tenía mucho miedo y la versión que estaba siendo expansiva, que estaba confiando, que estaba gritando, brotando de adentro mío el sí rotundo. Y siento que pude como ir a ese viaje llevando a las dos versiones de Julieta sin negar ninguna, sin intercambiar una por la otra y permitir que todo el proceso se haga, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que fui como muy humanamente divina haciendo este proceso de Egipto y por eso siempre lo traigo como ejemplo de superación, ejemplo de poder atravesar el miedo, ejemplo de tomar decisiones, ejemplo de confiar en el universo y cuestionar y también tomar acción y empezar a entender cómo funciona este juego, esta Matrix, este juego de las apariencias. Porque nosotros ya sabemos que somos Dios, que somos energía, que todo es energía, que el dinero es energía, pero ¿qué pasa cuando hay que empezar a hacer las cosas acá en la densidad y todo eso que es invisible no es tan invisible y no tenía yo los recursos para ir? Entonces era como, bueno, ¿cómo lo hago? El tema fue que yo no tenía ahorrado dinero, tanto dinero, y yo nunca había invertido tanto en un viaje o en algo para mí. O sea, siempre había invertido mucho menos cantidad de dinero de lo que se me estaba pidiendo. Entonces era un desafío, era como subirme a un escalón más.
Y mi pregunta para poder lograrlo, la principal de todas, fue ¿en quién me tengo que convertir para yo poder lograr esto, para poder densificar esto, para jugar en este juego de apariencias, en este juego de la Matrix, este juego que yo quiero empezar a jugar? Porque al fin y al cabo es como un capítulo dentro de mi videojuego. El viaje a Egipto fue un capítulo de mi videojuego que yo empecé a jugar y me temblaban las piernas jugándolo, pero lo jugué y lo terminé y lo pasé. Y al fin y al cabo, todo lo que nosotros le decimos que sí, sea un viaje, un curso, una casa, alquilar algo, comprar algo que realmente te sea como significativo, es todo para expandirnos, es todo para ser más prósperos, para evolucionar. Para mí este viaje a Egipto era literalmente como un paso que yo sabía que tenía que hacer. Siempre había sido mi sueño de ir a Egipto como lugar simbólico y como lugar muy así como espiritual, pero no lo veía desde ese lugar hasta que me convertí en una persona que ejecuta la espiritualidad todos los días y dije, claro, Egipto es ese lugar que a mí me va a volar la cabeza, porque no solamente es como un cambio cultural, sino toda la frecuencia que tiene ese lugar. Y yo me voy a exponer, cuando vos te expones a una frecuencia que es completamente diferente a la que vos manejas todos los días, tu propia frecuencia cambia. Entonces, es lo mismo, desde el día 1 que vos dijiste que sí al curso, al viaje, a la casa o lo que sea, ya tu frecuencia está cambiando porque vos te subiste a una ola, una frecuencia distinta y todo empieza a moverse desde ese lugar. Es una frecuencia más alta porque es un desafío para vos. Entonces, por supuesto, o sea, yo dije que sí a este viaje, como le digo que sí a muchas cosas más, me temblaban las piernas y obviamente lo que yo no mostraba en redes sociales es toda la cantidad de veces, todos los días que yo me tuve que volver a elegir a mí misma dentro de la incertidumbre, dentro del miedo que tenía de no saber si lo iba a poder pagar. Porque acá empieza otro tipo de viaje, que es el viaje previo al viaje tangible, que es quién soy yo y en quién me tengo que convertir, en qué estoy pensando, desde dónde está mi frecuencia, creando y generando una base para poder hacer que este viaje exista. Yo tenía que juntar el dinero para poder pagarlo, para comprarme el pasaje y para ir. Y eso implicó que yo me elija todos los días de mi vida con miedo y con incertidumbre y con la visión que todo mi ser y que todo mi espíritu, que toda mi intuición, que todo mi cuerpo me decía, es por ahí. Escúchalo porque es por ahí. Anda por ahí. Y yo cada día que me despertaba con miedo, porque yo les juro que yo todos los días tenía miedo. O sea, todos los días se me pasaba por la mente la pregunta de ¿y si no puedo? ¿Y si no llego? ¿Y qué pasa? Y si, bueno, me decía, está bien, si no llego, ¿qué puede ser lo peor que pase? Que he invertido $500. En un rato vuelvo a juntar $500. Y eso era lo que yo me intentaba contar, como esta narrativa, ¿no? De decir, no es tan grave. Uno se puede contar la narrativa que quiera y resuelve su vida desde la narrativa que vos te querés contar. Entonces yo decía, intentaba escuchar a esta Julieta que tenía miedo, no la quería negar. Entonces cuando yo escuchaba la voz de esta Julieta que tenía miedo y se preguntaba, ¿y si no llego? Le decía, mira, si no llegamos, no pasa nada. Lo más terrible que puede haber pasado es que intentaste, dijiste que sí, lo intentaste de verdad, hiciste todo lo que pudiste, no funcionó, invertiste $400, $500, $600. Y bueno, y está bien, ya. Listo. ¿Qué se puede hacer? Seguimos con la vida, lo intentaremos de nuevo. ¿Por qué? Porque todo es a prueba y error, ajustándonos. Y ese es uno de los pilares de mi vida. Es una de las leyes de mi vida. De decir, yo pruebo y ajusto. Pruebo y ajusto. Y no hay un error tangible, no existe la pérdida tangible. Porque al fin y al cabo todo es abundancia, no todo es Dios. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es Dios. Entonces, cada cosa que existe es pura abundancia. Entonces yo le decía todo esto a Julieta sin intentar invalidarla. Es como, podés tener miedo, está bien, pero si no funciona tampoco es la muerte de nadie. Y por otro lado estaba la otra versión de mí que también aparecía todos los días. ¿Por qué? Porque yo la buscaba y era como, bueno, dale, vamos con la frecuencia, sí. Yo tengo mi visión clara, yo sé a dónde estoy yendo, yo confío en lo que está pasando. Entre todo ese caos de las dos voces en mi mente que hablaban, de la que tenía miedo, de la que sabía que iba a ser posible y que iba a estar todo bien, empezaron a aparecer un montón de mis propias creencias, de mis propias identidades,
Cosas que yo pensé que ya había dejado en el pasado. Apareció el miedo del dinero otra vez, apareció la duda, apareció la niña interna, aparecieron un montón de nervios y un montón de creencias que fue literalmente una mina de oro. Yo cavaba adentro de mi propia mente y claro, aparecía la identidad vieja de decir, porque yo no puedo, porque yo soy un fracaso, porque yo soy carente. Y claro, o sea, yo veía eso y yo estaba aprovechando la oportunidad que me estaba generando Egipto antes de viajar, de revisar mis propias creencias, de revisar a qué le tengo miedo, de revisar mis dudas. Sin invalidar mi propia voz, yo ya estaba revisando lo que yo ya estaba diciendo adentro de mi mente, cuáles son mis pensamientos. Y al mismo tiempo intentaba que esos pensamientos también vayan para un lado que sí me nutra, porque era como un poco todo al mismo tiempo. Empezar a observarme más y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Cuáles son mis miedos? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que sí me nutre y qué es lo que sí necesito y en quién me tengo que convertir para que todo esto funcione? Yo sabía que Egipto venía a enseñarme cosas, yo sabía que Egipto iba a ser un desafío y lo tomé. Firmé mi contrato conmigo misma y dije, no importa lo que implique esto, yo sé que es para mí, yo tengo que estar ahí, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr lo que tengo que lograr. Y ese compromiso conmigo misma, ese compromiso a diario que yo tomaba conmigo misma, fue lo que me hizo tener la coherencia suficiente, escucharme lo suficiente, entenderme lo suficiente. Y aunque mis piernas temblaban, yo tenía la visión en Egipto. Entonces me volví la madre de ese miedo. Me volví la madre que abraza el miedo y no permitir que el miedo me abrace a mí y que me envuelva a mí y que me carcoma a mí. Y les digo que era todos los días despertarme con miedo, con la duda en la mente y otra vez como una disciplina diaria. No pasa nada, yo tengo mi visión, estoy bien, yo soy Dios, yo soy divinidad. Y yo literalmente ponía en práctica mis propias leyes universales. Porque de nada te sirve saber las leyes universales si no las aplicas. El tema es que yo creo que lo que yo hago, diferente a otras personas que he visto, es no invalidar ese miedo. No invalidar el miedo de hacer lo que tenés que hacer. No se trataba tanto del dinero en sí, era más cómo me convierto yo en la identidad que tiene las creencias suficientes y las creencias necesarias para llevarme a Egipto. Más allá de todo ese trabajo identitario, obviamente yo puse en acción también otras cosas, que fue empezar a trabajar con personas, hacer el negocio, empezar a permitirme a mí misma recibir de afuera, que nadie me regaló nada, el viaje la pagué 100% yo, pero permitirme a mí misma recibir personas, recibir consejos, recibir, che, trabajemos juntos, che, hagamos esto juntos, che, tengo esta idea de negocio, quiero hacer este taller. De repente empecé a recibir un montón de propuestas de negocios. ¿Por qué? Porque yo estaba receptiva. Yo en mi frecuencia del día a día, yo estaba receptiva a que yo iba a tener el dinero todos los meses para pagar las cuotas. Y dicho y hecho, esos milagros del cielo no fueron milagros del cielo, no es que las puertas se abrieron porque sí, las puertas se abren a las personas que son coherentes, las personas que aunque tengan ese miedo, hacen lo que tienen que hacer. Las personas coherentes se ponen a ver sus creencias limitantes y empiezan a actuar desde donde saben de lo que sí son, de la verdad, que es tu divinidad. Que es, si tengo esta visión, si tengo esta intuición, si tengo esta sabiduría, lo voy a poner en práctica. Y yo ya sé, yo tenía una certeza que yo ya iba a estar en Egipto. Yo ya lo sabía, era algo, una certeza que simplemente tenía que caminar la cantidad de pasos para llegar hasta Egipto. Pero si yo me quedaba congelada, si yo me quedaba paralizada, sin hacer nada, sin cambiar internamente, y solamente esperar que cambiara algo externamente que me resolviera las cuotas, entonces no iba a ocurrir. Yo cambié internamente, entonces afuera se abrieron por coherencia las puertas del cielo que me permitieron empezar a hacer negocios, que me permitieron hacer estrategias, que me permitieron hacer talleres y cursos y que esto y que lo otro, y que la cantidad de dinero que yo necesitaba empezara a llegar fácilmente.
La evidencia interna que yo tenía de que iba a estar, la certeza que yo tenía de que iba a salir todo bien, que yo gestaba como una semilla dentro mío todos los días, aunque yo tuviese miedo, me hizo llegar a Egipto. Yo confiaba más en el plan divino de mi ser superior que otra cosa en el mundo. Hubo algo espectacular que pasó un día que estaba revisando mis libros y de repente abro un libro y encuentro $300. Yo digo, esto yo no lo tenía en mi radar, no encontraba en mi mente el momento en el que yo haya puesto esos $300 ahí, en qué momento lo saqué del banco. O sea, no había una situación lógica en la que yo estuviese encontrando ese dinero, haberlo puesto ahí. Y me había pasado esto, esta es la segunda vez que me había pasado. La primera vez que me pasó algo que se me materializó, que yo necesitaba y que yo quería y que yo pedía y que simplemente estaba confiando, fue cuando le pedí a mi ser superior aprender a leer el aura. Un día fuimos a la casa de una amiga en la costa argentina y tenía en su biblioteca un montón de libros. Me pongo a revisar el último día, haciendo fila de la casa para salir con todas las valijas, y miro así para mi costado donde estaban todos los libros y había un libro nuevo que era violeta, que resaltaba por todos lados y que no estaba ahí antes, porque si no lo hubiese visto. Y aparte decía, ¿cómo leer el aura? Y yo tipo, no me jodas. O sea, estábamos hablando que era una casa de abogados, de médicos, gente que... O sea, mi amiga me decía, en mi vida hubiésemos tenido un libro de estos en esta casa. Ese libro no estaba al principio del viaje que habíamos tenido con mi amiga. Nadie había traído ese libro. Nadie sabía de dónde había salido. Y yo, ¿qué hice? Me lo llevé. Lo tengo acá en mi casa. Y literalmente fue el mismo ejemplo. O sea, yo estaba revisando uno de mis libros y de repente encuentro uno de mis libros, lo abro y había $300 adentro. Y dicho y hecho, yo ese mes necesitaba $300 para terminar de pagar la cuota de ese mes. Y no me tuve que esforzar. O sea, yo en mi propio camino evolutivo, desde que le dije que sí a Egipto en enero hasta mayo, que en mayo fue cuando terminé de pagar y yo viajé recién en agosto. O sea que imagínense, yo adelanté las cuotas de junio, julio y agosto hasta mayo, porque yo logré juntar el dinero mucho antes y lo pagué. Yo tuve que aprender de paciencia, de incertidumbre. Tuve que aprender a no hacer las cosas con esfuerzo. O sea, yo dije, estoy en manos de mi divinidad. Estoy en manos de mi ser superior. Soy una humana, estoy aprendiendo a recibir, estoy aprendiendo a surfear la incertidumbre, a sentir el miedo, a regular mi sistema nervioso. Egipto, mostrame cómo es el camino de construir mi identidad hasta llegar a ser una identidad que pueda pagar en la densidad, en el juego de las apariencias, todo este viaje a través de mi energía e ir y disfrutarlo. Y así fue. ¿La pasé súper mal? Sí. ¿La pasé súper bien? Sí. ¿Hice mucho esfuerzo? Al principio sí. Yo creo que lo más importante es dejar de pensar que tenemos que estar preparados para tomar una decisión. Si yo hubiese estado preparada para ir a Egipto, no hubiese primero aprendido todo lo que tenía que aprender. Porque cuando un desafío se te aparece es porque estás lista para salir de tu zona de confort. Tenés que aprovecharlo. Aprovechar el impulso que te está dando eso que querés. La casa, el curso, el viaje o lo que sea. Si yo hubiese pensado que necesitaba estar lista para ir a Egipto, que necesitaba tener todo el dinero ya ahorrado, que yo ya tenía que tener todo preparado, no hubiese habido ningún tipo de desafío para mí. Y es exactamente lo mismo que le enseño a mis chicas en Estrella Humana. Ninguna de ellas estaba lista para entrar a Estrella Humana. Y tampoco están listas para el próximo módulo que se les viene el próximo mes cuando se lo suba.
pero lo están yendo a buscar porque saben en su certidumbre, en su ser, lo saben que necesitan ir para ese lugar, que la frecuencia que las está llevando es un río tan abundante que no importa lo que pase, van a poder sostenerlo y las voy a sostener con mi propia frecuencia. Y yo sentía que Egipto me estaba diciendo lo mismo, es como, yo sé que sos un pollito mojado, pero anda igual, yo te sostengo. Y dicho y hecho, Egipto y mi ser superior me sostuvo. A veces simplemente necesitamos tener miedo y tomar las decisiones igual. Una versión de mí se murió en el camino de enero a agosto. Se murió la versión de mí que pensaba que no lo iba a poder lograr. Se murió la versión de mí que pensaba que no iba a haber magia. Se murió la versión de mí que sentía que tenía que esforzarse muchísimo para poder lograrlo. Se murió la versión de mí que pensaba que tenía que esperar años para lograr cosas grandes, porque yo pensaba genuinamente que ir a Egipto era algo muy grande, que era un proyecto muy grande y que me iba a llevar un montón de años. Y cuando yo decía voy a ir a Egipto, voy a ir cuando tenga 50 años, porque Egipto es muy caro, decía yo. Egipto es muy caro, muy caro. Fui a mis 28 años sin tener el dinero y junté casi $10.000 en menos de 5 meses, 6. ¿Por qué? Porque me lo propuse. Porque confié, porque me permití a mí misma tener miedo y hacerlo igual, porque yo sabía que mi ser superior estaba teniendo una visión mucho más grande para mí. Y dicho y hecho, si yo, mi versión antigua, pensaba que un viaje a Egipto, que era algo muy caro, iba a ser cuando tenga 50 años, imagínate los proyectos que me faltan vivir en esta vida, co-crearlos con mi creación, con el Dios que creó todo esto. Ahí empecé a romper mis barreras mentales. Y de ahí de Egipto me fui a California. Y de California 2 semanas después volví y me fui 2 meses a España. Y literalmente me empezó a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque yo le dije que sí al desafío más grande que para mí era en el 2025, ir a Egipto. Y cuando volví se me abrieron todas las puertas. Y se me siguen abriendo puertas. Y es impresionante y es increíble. El problema más grande que tenemos los seres humanos es que tenemos miedo de decir que sí y decimos que no, porque necesitamos evidencia de que vamos a poder. Y en realidad la única evidencia que necesitas es ese sí interno, porque el resto es el mundo de las apariencias. Esto es un juego y vos estás jugando el videojuego que se te presenta. El videojuego de comprar tu casa, el videojuego de entrar a Estrella Humana, el videojuego de viajar a Hong Kong. Y yo me puse a jugar y me lo tomé como un juego y dije, lo peor que puede pasar es simplemente poner $500, no ir y listo, ya, el próximo año pruebo de nuevo. No pasa nada. Y me lo tomé con la liviandad que necesitaba tomármelo, porque si no, todo es vida o muerte. Y miren qué mágico también fue recibir dinero que no estaba dentro de mi radar. Mi ser superior dijo, ¿querés una evidencia más física para seguir confiando? Toma, $300. Pagá la cuota de este mes sin pensarlo. Yo tipo, wow. Wow. Qué poder que tenemos. Si quieren que les haga un video hablando de todo el viaje de Egipto, se los puedo hacer. Porque ahí yo les conté la previa. Pero es que el viaje a Egipto fue increíble. O sea, realmente fue espectacular. Me cambió la vida y les puedo hacer un video hablando de cómo fue ese viaje y todas las cosas que pasaron, porque realmente fue espectacular. Así que si quieren que les haga un video hablando en resumen de cómo fue Egipto y lo que me enseñó Egipto y la identidad con la que volví de Egipto, porque yo siento que en enero yo era una persona y me convertí obligadamente, aceptando el desafío, con el miedo y con la incertidumbre y con la certidumbre, en otra persona. Y luego cuando fui a Egipto era otra persona y luego cuando volví fui otra persona y luego, bueno, seguí cambiando de identidad. Pero es que me encantaría poder ponerles al tanto de qué va todo esto y contarles más mis experiencias, porque la verdad es que siento que tengo un montón de cosas para contar, pero me encantaría que ustedes me dijeran qué opinan, si quieren o no. Y quiero que te quedes con el mensaje de que genuinamente no necesitas ser nadie,
No necesitas ser algo específico para lograr algo, sino simplemente abrirte la puerta a vos misma, introducirte en la frecuencia e ir cambiando según la frecuencia y hacer el trabajo interno que se necesita para ir construyendo y pasando de una identidad que tiene miedo a una identidad mucho más próspera, abundante, más conectada con la verdad, con tu verdad, que es tu ser superior, Dios, y empezar a ver el mundo desde una perspectiva que realmente te nutra. No necesitas ya ser la persona para conseguir algo. Necesitas decirte que sí, abrir la puerta, con miedo, transitar el miedo y permitirte convertirte a medida que va pasando el tiempo en esa persona capaz de recibirlo, sostenerlo y vivirlo. Sentirlo, materializarlo, densificarlo, porque ya existe en tu mundo espiritual, lo que sea que vos quieras vivir. Es exactamente lo que le digo a las chicas en Estrella Humana. Todo esto es el espejo. Todo lo creas en tu espiritualidad. Es la causa y el efecto es la materia. Porque vos sos coherente y confías y aprendés y te desafías a vos misma y te observás a vos misma, empiezan a aparecer los efectos que es la materia. Coherencia. Espero que te haya gustado. Déjame saber si querés el videíto de Egipto. Y bueno, gracias por ver. Nos vemos en la próxima.